Y bueno, nuevamente le doy la bienvenida. Y bueno, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la presencia de Dios, estamos aquí para glorificar su santo nombre, para alabarlo, para escuchar lo que Él tiene para nosotros hoy, para poder nosotros crecer en la palabra, poder edificarnos en ella. Es un día muy especial porque mientras Cristo esté en nosotros, todos los días van a ser especiales en nuestra vida. Amén. Entonces, bueno, hoy quiero compartirles una porción de la palabra y para eso quiero que me acompañen al libro de Hebreos. ¿Cuántos saben que Dios, perdón? Un momentito. Perdón un momentito. Mientras que nuestro hermano pedimos disculpas, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a permitir, incline su rostro, por favor, incline su rostro. Padre, quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque sé que este es un nuevo tiempo, un tiempo que tú has determinado para tu iglesia en esta mañana, Padre. Así que oramos, Señor, en la autoridad que tú nos has dado, Señor. Creemos, Dios, que este es un año, Padre, para continuar siendo edificados, Señor, para que el carácter de tu Hijo sea labrado en tu iglesia, en Sin Fronteras Shore, Padre. Creemos, Padre, que es un tiempo fundamental, Padre, para que hoy, Señor, hoy en este día, Señor, tu semilla sea lanzada, Señor, el evangelio de salvación para que tus hijos y aún aquellos que no te han conocido tengan un encuentro personal contigo, para que sus vidas sean traídas, Señor, de las tinieblas, Señor, de las tinieblas, Padre Celestial, a la vida, Padre Celestial. Invito al grupo de alabanza, ¿sí? Que oremos ya. Ok, gracias. Bueno, Padre, gracias. Padre, Señor. gracias. Perdonan el inconveniente, pero se presentó un problema técnico con el computador. Bueno, entonces vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos 1 al 2. Y voy a leerles en dos traducciones. Primero lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice así, Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que Dios, de lo que no se ve. Gracias a su fe, nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios. Amén. Y bueno, ¿cuántos sabemos que nuestro Padre Celestial es un Dios que no cambia, es un Dios que no tiene sombra de variación, Él no varía? ¿Cuántos sabemos nosotros que Dios tiene un carácter firme, un
que en Él las promesas son sí y amén, y que Él ya dio para cada uno de nosotros, suplió todas esas necesidades que nosotros teníamos. La reemplazó en la persona del Señor Jesucristo. Nuestro Dios es un Padre amoroso, un Padre bueno. Y bueno, hoy quiero enseñarles bajo el título, ¿qué más evidencia quieres? ¿Sí? ¿Qué más evidencia quieres? Y hoy nosotros vemos acá cómo está el mundo. El mundo, nosotros hoy lo vemos y está en crisis. Es una realidad lo que estamos nosotros viviendo, lo que estamos viendo en estos tiempos. A partir del año 2020, el mundo parece que cambió. Nadie se esperaba lo que estaba aconteciendo con el tema de esta pandemia. Nunca lo imaginamos. Sin embargo, llegó. Y a partir de ese momento, todo cambió. Todo parece indicar que ha cambiado. Vemos nosotros cómo esta pandemia pues se ha ido proliferando desde el 2020 hasta la fecha. Y vemos que todavía pues el virus ha mutado, hay tantas variantes ahora. Y bueno, y otra vez estamos viendo nosotros el incremento de este virus y mucha gente contagiada. Escuchaba la noticia que iban alrededor de 300 millones de contagiados en el mundo y gente muriendo todavía. Encontramos nosotros también una crisis en este mundo. Vemos nosotros que han ocurrido terremotos. Ayer escuchaba en la noticia también de un terremoto que hubo por allá en China, en una ciudad. Y en fin, el cambio climático, todos esos desastres naturales que hemos visto nosotros. Y desde el 2020 hasta la fecha, crisis económica, crisis social, migraciones masivas, tantas cosas que nosotros hemos visto desde así tan seguidamente desde el 2020 hacia acá, que nosotros podemos evidenciar que esto era de esperarse. Todo esto era de esperar que sucediera en algún momento. ¿Y por qué nosotros debíamos creer de que esto sucediera en algún momento? Porque era de esperarse. Pues esto es simple, es sencillo, porque la Biblia así lo registra, porque el Señor Jesucristo fue quien lo dijo. En el libro de Mateo, el Señor Jesucristo anunció sobre todos estos acontecimientos que iban a pasar. Todo esto que iba a suceder, Él lo advirtió en el libro de Mateo capítulo 24. Y es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. El mundo está en caos y la gente no sabe qué hacer. Pero nosotros, los hijos de Dios, el pueblo santo de Dios, nosotros sí sabemos qué hacer frente a estos momentos difíciles que está atravesando el mundo. Así que no es el momento, mis amados hermanos, para que nosotros desmayemos. No es el momento para salir huyendo. No es el momento para vivir con miedo. No es el momento para luchar contra nadie. Por el contrario, mis amados, es tiempo de que nosotros estemos en paz con Dios. Es tiempo de que tengamos esperanza. Que seamos valientes, como el lema de este año, y sigamos adelante. Y el contexto de este pasaje, en el que nos habla el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el autor de Hebreos, este pasaje a nosotros nos devela un sinnúmero de hombres y de mujeres de fe. Hombres que sobresalieron en victorias, fueron personajes que tuvieron grandes victorias en su época, a pesar de las circunstancias que vivieron, a pesar de la amenaza de muerte que estaban rodeando sus vidas. A pesar de todo eso, ellos tuvieron grandes victorias.
Otros personajes de fe fueron severamente maltratados, fueron torturados y hasta asesinados. La iglesia que nos muestra en el libro de los Hechos, ahí nos devela esa situación que se presentó en ese tiempo de la persecución, donde muchos fueron torturados, muchos fueron asesinados, fueron perseguidos. El pasaje del libro de Hebreos nos evidencia a nosotros que personas como Josué, personas como Débora, fueron personas que conquistaron reinos, personas como Nehemías, fueron personas que administraron justicias, personas como Daniel, fueron protegidos de la boca de los leones. El profeta Elías escapó de la espada de los escuderos de Jezabel. Recordemos nosotros que Elías fue perseguido por estos hombres, por Jezabel. Sin embargo, Elías escapó de esta situación. Vemos a un hombre como Gedeón, que fue poderoso en batalla, a un Ezequías que se hizo fuerte después de una enfermedad. Vemos nosotros a la viuda que su hijo le fue resucitado por el profeta Elías, a una Sara que era estéril y que Dios le cumplió la promesa de darle un hijo. Ella, a pesar de su esterilidad, tuvo a Isaac. Entonces, eso es lo que nos evidencia a nosotros el libro de Hebreos. Ese es el contexto en el que el autor nos está hablando. Pero, ¿cuál es el problema de nosotros hoy en día, mis amados? ¿Cuál es el problema de muchos creyentes en estos tiempos? El problema es de fe. Ese es el gran problema. Y la fe es la demostración de la realidad de las cosas que se esperan. La fe es tener esperanza en que Dios cumple con lo prometido, mis amados. Fe es tener seguridad de que Dios sustituyó todas nuestras necesidades por su mayor riqueza. Esto es Cristo Jesús. Esa es la fe, mis amados. Esta palabra es tan corta, pero es tan poderosa. Es tan poderosa, mis amados. Es tan fundamental en nuestra vida que sin ella nosotros no seríamos capaces de poder soportar aflicciones, de poder seguir avanzando sin la fe. Y aquí se describen dos cosas. Uno, confianza. ¿Y qué es confianza? Es intimidad, familiaridad, es esperanza. Eso es confianza. Y la otra palabra es certeza, de lo que nos está hablando el texto base. Y esta palabra certeza es lo mismo que evidencia, es lo mismo que seguridad. Eso es fe. Entonces, ¿en quién se resume todo esto, mis amados? ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. En Él se resume todo esto que les estoy hablando. Él es el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Y en este orden de ideas vamos a ver tres cosas. Lo primero que vamos a ver nosotros acá es que nosotros debemos confiar en el carácter de Dios. Número uno, debemos confiar en el carácter de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 32, en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice, mis amados. Si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Ahora, ¿qué significa esto? Que si Dios entregó a su Hijo por nosotros, Él no va a quitarnos a nosotros la salvación, mis amados. Por muchas cosas que nosotros hagamos, Él a nosotros no nos va a quitar la salvación. Si Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Él dio la vida en la cruz por ti y la dio por mí. Si eso fue así, el Señor Jesucristo no va a cambiar de parecer y mucho menos va a condenarnos a nosotros porque de pronto en algún momento pequemos.
Ahora, con esto no estoy diciendo que tengamos nosotros que estar pecando, no estoy diciendo eso. Pero en algún momento nosotros podemos equivocarnos, podemos pecar. Pero no por eso Cristo va a condenarnos, ni el Señor nos va a quitar la salvación, porque ese es el carácter de Dios. Si Él nos dio la salvación, Él no nos la va a quitar. Eso es su carácter. Y si nosotros confiamos en su carácter, pues vamos a saber eso, vamos a ser conscientes de eso. Esto nos muestra a nosotros la gracia redentora de Dios, es decir, nos muestra su amor. Más allá de eso, eso es lo que nos muestra, su amor, el amor de nuestro Padre Celestial manifestado en su carácter, mis amados. Eso es lo que nos muestra esta palabra. En Romanos capítulo 5, versículos 8, el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por cada uno de nosotros murió el Señor Jesucristo, mis amados. Entonces eso muestra su amor, eso muestra quién es Dios, eso muestra su carácter, mis amados. El amor de Dios. Dios a nosotros nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y el hecho de que nosotros tropecemos, Él no nos va a dejar de amar. Así nosotros le demos la espalda, Él no nos va a dejar de amar a nosotros. Ese es el carácter de Dios. Nosotros debemos creer que Dios es quien dice ser que es. Y el problema de nosotros es ese, que nosotros no creemos muchas veces en lo que Dios dice ser que es. Y nosotros vemos en la Biblia, y nos evidencia la palabra de Dios, que nuestro Padre es el gran yo soy. Él es el yo soy, así lo dice la Biblia. Dice que Él es soberano, dice que Él es un Dios todopoderoso, dice que Él es un Dios justo, que Él es un Dios amoroso, que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios generoso. Eso dice la palabra de Dios. Eso muestra el carácter de Él. Muchas veces nosotros no creemos en ese carácter de Dios, no confiamos en ese carácter de Dios. Si la palabra de Dios nos está evidenciando eso, entonces surge una pregunta para hacernos, y es: ¿por qué vivimos con altos y bajos en nuestro carácter? ¿Por qué muchas veces pensamos y actuamos contrario a lo que Dios refleja en su carácter? Es la pregunta que debemos nosotros hacernos y debemos meditar en ella y respondernos a nosotros el por qué. El problema de muchas personas radica en la incredulidad del carácter de Dios. Por esa razón es que muchas veces seguimos en el mismo círculo vicioso, seguimos dando vueltas como si estuviéramos nosotros perdidos en medio de una selva. Ese es el gran problema de nosotros. Seguimos dando vueltas. Así como anduvo el pueblo de Israel en el desierto, 40 años dando vueltas, siempre en el mismo círculo. Así pareciera que nosotros estuviésemos en algunos momentos de nuestra vida. Por no confiar nosotros en quien Dios dice ser que es la causa de que nosotros sigamos siempre con los mismos temores frente a las circunstancias. Es la causa de que nosotros sigamos con los mismos pensamientos y actitudes de nuestra antigua naturaleza. Por no confiar nosotros en nuestro Padre Celestial, es la causa de que nosotros sigamos confiando en nuestra propia prudencia, en nuestras fuerzas. Por eso es que muchas veces nosotros hacemos las cosas como nosotros las pensamos. Así actuamos muchas veces, pero es por no confiar en ese carácter de Dios, de quien Él dice ser que es. Por eso es que muchas veces seguimos nosotros haciendo lo que bien nos parece. Eso hizo el pueblo de Israel. El libro de Josué y el libro de Jueces nos los enseña, nos los muestra Josué al final y Jueces también. Cuando se levantó esa generación que hizo lo que bien le parecía. Pero es por no confiar en el carácter de Dios. Por no confiar en ese carácter de Dios es que nosotros no creemos. No hay avance en nuestra vida.
no experimentamos el poder transformador de Dios en nosotros. No creer en el carácter de Dios, el carácter de nuestro Padre Celestial, es la razón por la cual muchas veces nosotros no reflejamos precisamente ese carácter de Él ante las personas, ante el mundo. Por eso es que muchas veces nosotros no reflejamos ser dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, por no confiar en el carácter de Dios. Cuando nosotros observamos la vida de Tomás, un discípulo de Cristo, estuvo con él ahí 3 años, conocía al Señor Jesucristo, se supone, anduvo con él para todos lados. Pero cuando nosotros descubrimos la vida de Tomás, nos damos cuenta de que este hombre, al igual que los otros discípulos que anduvieron con Jesús, escuchó la palabra de Dios, ¿sí? Escuchó de primera mano sus promesas. Sin embargo, este hombre se rehusó a creer las afirmaciones que sus demás compañeros, los demás discípulos, le dijeron de lo que habían visto acerca de la resurrección del Señor Jesús. Él no creyó. ¿Y qué pasó? Demandó pruebas frente a eso. Él estuvo con Jesús los 3 años y sabía de las promesas, sabía que el Señor Jesús iba a morir, iba a resucitar al 3er día. Cuando se vio frente a esta situación, le mandó pruebas, no creyó. Este discípulo era un discípulo efusivo en dudas, era un discípulo renuente a aceptar el testimonio de otros discípulos acerca del hecho de la resurrección. Cuando nosotros analizamos la vida de Tomás, vemos nosotros entonces que este hombre manifestó una actitud pesimista. Eso fue lo que manifestó Tomás frente a esa situación. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, como Tomás. A pesar de que nosotros tenemos evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a pesar de que nosotros podemos ver o hemos visto lo que Dios ha hecho en la vida de otros hermanos, ¿sí?, dentro del pueblo de Dios, a pesar de eso, a pesar de palpar con nuestros ojos la clara demostración de los milagros, del poder de Dios, nosotros muchas veces nos rehusamos a creer. Muchas veces nosotros somos renuentes a confiar en ese poder transformador de Dios. Y hoy Dios a nosotros nos está diciendo, mis amados, es que nosotros no seamos incrédulos, sino que debemos creer. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros hoy, que debemos creer en Él, creer en lo que Él dice ser que es, creer en su carácter firme. En Juan capítulo 20, versículo 27, en la Nueva Traducción Viviente, Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que debes creer. Entonces fíjense ustedes lo que le está diciendo el Señor Jesús a Tomás: debes creer. Pareciera que fuera como una orden, debes creer. Y es lo que Dios nos dice a nosotros, debemos creer en Él, en lo que Él dice que es. Debemos confiar en su carácter. El problema no está en que nosotros dudemos en nuestra vida. Ese no es el problema. El problema está en que nosotros vivamos en incredulidad todo el tiempo. Que nos la pasemos nosotros en eso todo el tiempo, con esa desconfianza. Ahí es donde radica el problema. Pero de que en algún momento, frente a alguna situación adversa en nuestra vida, que se nos presente, de pronto viene a nuestra mente ese ataque, ese dardo del enemigo que nos quiere hacer dudar. Eso no es problema. Pero si nosotros confiamos en su carácter, entonces vamos a estar convencidos, seguros, de que Dios va a seguir siendo el mismo, que Él no va a cambiar y que va a cumplir sus promesas. De eso se trata, mis amados. Así que no hay razón alguna para dudar del carácter firme de Dios, porque Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre
para arrepentirse. En Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no muta, mis amados. Sigue siendo el mismo. Que pensó la buena obra, la va a terminar en nosotros. Porque nuestro Padre Celestial no deja nada inconcluso. Él la va a terminar, mis amados. Pero nosotros tenemos que disponernos para eso. Debemos confiar en su carácter, en su poder transformador. La Biblia evidencia que Dios es amor. Esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial, un Dios de amor. Eso lo sabemos nosotros. La esencia de Él es esa. Ese es su carácter, amor. Entonces, ¿qué significa esto para nuestra vida? En que nosotros no debemos concebir la idea de que todo lo que está pasando en este mundo, en estos momentos, en estos tiempos, provenga de Él. Que las circunstancias que nosotros padecemos provengan de Él. Nosotros no debemos concebir eso en nuestra mente. Ese pensamiento no es el correcto. Que toda la situación que se está presentando sea castigo o sea juicio. Y yo he escuchado creyentes, los oídos lo han escuchado. Dicen, no, esos son los juicios de Dios ya. Entonces hablan de las 7 copas y de la ira de Dios y todas esas cosas. Esto no es juicio. Esto es producto del pecado. Y eso lo sabemos nosotros. Que todo lo que está aconteciendo nos están indicando en los tiempos en los que estamos es otra cosa. Por eso con mucha más razón debemos estar nosotros confiados en quien dice ser Dios que es. De eso se trata, mis amados. Nosotros ni siquiera debemos pensar que Dios permite cosas malas. Yo he escuchado también en nuestra vida, y yo he escuchado también creyentes, y con todo respeto lo digo, no es que Dios permitió eso. Dios no permite nada malo. O yo le hago una pregunta aquí a ustedes, los que somos padres. ¿Qué padre va a permitir que a un hijo le pasen cosas malas? Ninguno. Yo soy padre, tengo mis hijos. Y yo no permitiría que nada malo le ocurriera a ellos. Entonces nosotros no debemos ni siquiera concebir eso, de que Dios permite cosas malas en nuestra vida. A veces creyentes creen que porque le padece una enfermedad, no, Dios lo permitió. Dios no permite eso, mi amado. Y muchas veces tenemos esos pensamientos y nos expresamos de esa manera, precisamente es por eso, porque no conocemos a Dios, porque no confiamos en ese carácter de Él, quien Él dice que es. Y si Él es un Dios de amor, entonces yo no puedo concebir la idea en mi mente de que Él permite cosas malas en mi vida, ni mucho menos cosas malas en el mundo. Yo no puedo concebir esa idea en mi mente. Si Él es un Dios de amor, Él es un Dios bondadoso. Si yo pienso eso, me expreso así, entonces estaría indicando de que Dios se contradice, o sea, sería contradictorio, ¿ya?, de lo que dice Dios en el carácter de Él, con lo que dice su palabra. Sería contradictorio, sería incoherente con su carácter, con su naturaleza, con la esencia misma de Él. Y eso no muestra definitivamente ese carácter amoroso, ese carácter misericordioso y bueno de nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos tener la convicción en el corazón, mis amados, de que Dios hace todas las cosas posibles en nuestra vida. No solo hechos aislados excedan en nuestro bien. Y esto no significa que todo lo que nos pasa a nosotros sea bueno. Nosotros estamos en este mundo y muchos de nosotros hemos padecido cosas malas. Pero eso no significa que provengan de Dios. No todo lo que nos pasa a nosotros va a ser bueno. Van a haber cosas malas que nos va a pasar.
porque lo malo siempre va a seguir prevaleciendo en este mundo caído. Así que nosotros no debemos esperar nada bueno del mundo. Esperemos todo lo bueno de Dios. Y a Él todo lo bueno lo dijo en su palabra. De eso es que nosotros debemos agarrarnos. Esperar todo lo bueno de Dios en nuestra vida. De lo que nosotros debemos tener certeza, de que debemos estar nosotros confiados en nuestro corazón, es que Dios tiene el poder para cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Él hace que nuestra tristeza se convierta en gozo. De eso tenemos que tener nosotros certeza. Tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia a nuestro favor. Tiene el poder para sanar a alguien de una enfermedad. Él tiene el poder para cambiarnos a nosotros en nuestro carácter. Que yo soy gruñón, que soy bravucón, Dios tiene el poder para quitarnos eso, para cambiar eso en nuestra vida. Que soy orgulloso, Dios tiene el poder transformador para quitar ese orgullo de nuestra vida y hacernos más humildes como nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene el poder para eso. Sansón fue un hombre que tuvo un potencial tremendo. Él nació como resultado del plan de Dios de la vida de Manoa y de su esposa. ¿Para qué? Para cumplir con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Salvar a Israel de la mano de los filisteos. Ese era lo que tenía que hacer Sansón. Para eso vino Sansón a este mundo. Un plan divino. Y por esa razón fue que Dios lo dotó a él de una fuerza sobrenatural. ¿Para qué? Para ayudarlo a cumplir ese propósito por el cual había venido en este mundo. Pero ¿qué vemos nosotros en Sansón? Sansón como que no entendió eso en el momento. Precisamente por esa falta de carácter de Sansón en su vida, por no conocer a Dios, por no tener esa intimidad con Él. Cuando sabemos la historia de Sansón, vemos nosotros que Sansón gastó su fuerza, ¿en qué? En bromas, gastó su fuerza en qué? Siempre cuando estaba en apuros la utilizaba para salir de esos apuros por su misma inmadurez. Eso pasó con Sansón. Muchas veces Sansón desobedeció las leyes de Dios, a sus mandamientos. Sansón se dejó dominar por las emociones. Vemos nosotros que Sansón se acostó con prostitutas, ¿sí? Y terminó finalmente casándose con Dalila, ¿sí? Con una filistea. Eso vemos nosotros en Sansón. Él confió en la gente equivocada. Sansón fue recordado, o es recordado como el juez de Israel que pasó sus últimos días moliendo grano en una prisión filistea. Ese fue Sansón. Pasó sus últimos días moliendo grano en una prisión filistea. Precisamente por esa falta de carácter de él. Pero nosotros podríamos decir que la vida de este hombre fue un desperdicio. Podríamos decir nosotros que la vida de Sansón fue un fracaso. Pero fíjense ustedes que aún a pesar de eso, no fue un fracaso su vida. ¿Y por qué no fue un fracaso? Porque Sansón, aún a pesar de que no está nombrado dentro de los hombres de fe, ¿por qué no fue un fracaso? Del libro de Hebreos capítulo 11, muchos que no son nombrados, pero está dentro de ese listado de los héroes de la fe, Sansón. Está dentro de ese listado de esos hombres que administraron justicia, dentro de esos hombres que conquistaron reinos, dentro de esos hombres que alcanzaron las promesas de Dios. Y Sansón fue un hombre que alcanzó esa promesa de Dios. Cuando vemos nosotros la vida de Sansón, descubrimos que Sansón cumplió con el propósito de Dios en su vida. Vemos nosotros que Sansón murió. Cuando él murió, Dios convirtió sus fracasos y derrotas en victoria. Eso fue lo que hizo el Señor con Sansón.
Porque Sansón, él cuando entendió, al final ya de sus días, al final del tiempo, él entendió y comenzó a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Por eso fue que cuando él murió, Dios convirtió sus fracasos y sus derrotas en victoria. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Pues nos enseña que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde. Por muchas veces que nosotros hayamos tropezado, quizás hayamos desperdiciado nuestra vida, o que hayamos fracasado, no es demasiado tarde. Porque Dios puede usar gente de fe, aún a pesar de sus errores. Lo importante en la vida de cada uno de nosotros es nuestra fe. Es tener la confianza en ese carácter de nuestro Padre Celestial. Así que, por mucho que hayamos fracasado en el pasado, hoy no es demasiado tarde para poner toda nuestra confianza en Dios. Pero no seamos como Sansón, no esperemos que pase el tiempo para poder nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Dios se ocupa de cumplir sus propósitos en nuestra vida. Él cumple sus propósitos en todos aquellos que somos parte de sus planes divinos. Eso fue lo que pasó con Sansón. Estaba dentro del plan de Dios y cumplió el propósito al cual Dios había establecido. Y si tú y yo estamos dentro del plan de Dios, porque estamos dentro del plan de Dios, dentro de su plan divino, el propósito de Dios se cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Libro de Jueces, en el capítulo 13, versículo 5, la Reina Valera dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces fíjense ustedes que se cumplió el propósito. Comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos, lo que pasó con Sansón. Eso fue lo que él hizo. Entonces Dios no cambió. Por el hecho de que Sansón actuó de la manera como actuó, Dios no cambió, siguió siendo el mismo. Y cumplió el propósito. Entonces Dios aprovecha todo lo que nos sucede a nosotros para nuestro beneficio, porque Él nos hace volver a Él. Dios nos hace madurar con todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, nos hace madurar, nos afianzan en la fe. Todo lo que nos acontece a nosotros en nuestra vida, nos afianzan en la fe. Nos hacen crecer en nuestro carácter. Nos hacen parecernos cada día más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que amamos a Dios, Él hace que todo, sea malo o sea bueno, todo lo que nos suceda es para nuestro bien. Debemos ser conscientes que Dios no está ocupado en hacernos felices a nosotros, mis amados. ¿Por qué? Porque ya la felicidad Dios nos la dio a nosotros. Nos la dio en la persona del Señor Jesucristo. Entonces Dios no se va a ocupar de hacernos felices a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ser felices, decidir, elegir ser felices, porque ya estamos en Cristo Jesús. Aún a pesar de las circunstancias que nos encontremos, aún a pesar de que hayan cosas en nuestra vida que nos causen dolor, tristeza, nosotros debemos ser felices, porque estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, no debemos nosotros estar tristes. Es una lección la felicidad. Sin embargo, nosotros vemos personas que
llevan vidas atribuladas, llevan vidas infelices, vidas con muchos problemas y no viven tranquilos. ¿Por qué? Por no creer que Dios tiene el control de todo. Porque muchas veces nosotros queremos tener el control. Se nos olvida que Dios es un Dios soberano, o sea, se nos olvida ese carácter de Dios, quien Él dice ser que es, que Él es un Dios soberano, que tiene el control de todo. Entonces queremos nosotros tener el control frente a. Entonces se nos olvida eso. Y por eso es que tenemos vidas infelices, atribuladas, vidas desesperadas. Por eso. Confiar en que Dios tiene el control soberano de todo es la única manera de que se quite todo temor, toda duda, toda tristeza y toda ansiedad de nuestro corazón. Confiar en que Dios tiene ese control soberano. Nosotros debemos tener la certeza en nuestro corazón de que nuestro Padre Celestial tiene el control, que su reino domina sobre todo. Esa es la certeza que debe haber en nuestro corazón, la seguridad. Cuando tenemos esa seguridad en el corazón, entonces nosotros simplemente vamos a estar tranquilos, paz en nuestro corazón y esperar en el Señor que Él obra. Cuando verdaderamente confiamos en Cristo, dejamos todas nuestras preocupaciones en sus manos y tenemos la seguridad en nuestro corazón que Él tiene control absoluto de todo. Cuando realmente confiamos en Dios, aceptamos su propósito en nuestra vida sin dudarlo. Nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Nosotros lo sabemos. Pero cuando confiamos en Él, nosotros lo vamos a aceptar y vamos a ir por el cumplimiento de ese propósito. Pero muchas veces se nos olvida. Entonces nos desenfocamos, desviamos nuestra mirada para otras cosas. Se nos olvida el propósito. Por eso que llevamos las vidas que llevamos muchas veces, como se las dije anteriormente. Entonces, cuando confiamos en Cristo, dejamos todas nuestras preocupaciones en las manos de Él. Tenemos la seguridad en nuestro corazón que Él tiene el control absoluto de todo. Cuando realmente confiamos en Dios, aceptamos su propósito en nuestra vida y sin dudarlo. Lo repito nuevamente. Aceptamos su propósito en nuestra vida sin dudarlo. Eso hicieron estos hombres y mujeres de fe, sin dudarlo. Abraham, conocemos la historia de Abraham. Sin pensarlo, Dios le dijo, sal de tu palentera. Y él cogió sus maletas y sin dudarlo, confió. Siempre tendremos la esperanza que ese propósito se cumplirá en nosotros. Cuando confiamos en el carácter de Dios, cuando realmente hemos confiado en ese carácter firme de Dios, entonces seremos capaces de soportar las aflicciones, pensaremos y desearemos actuar de la manera correcta frente a cualquier situación que se nos presente a nosotros en nuestra vida, tal cual como lo hizo el Señor Jesucristo. A Él se le presentaron muchas adversidades, pero Él la tenía clara. Sabía cuál era el propósito por el cual estaba aquí y avanzó. Así que confiemos en nuestro Padre, mis amados, no en las riquezas de la vida. Busquemos nuestra seguridad en el cielo, no en la tierra. Aprendamos a aceptar el dolor y la persecución, no a quejarnos ni a lamentarnos, porque Dios está con nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por muy chueco que estemos, mis amados, Dios va a enderezarnos, pero si confiamos en su carácter. Lo segundo, debemos confiar en la promesa de Dios. En Génesis capítulo 50, versículo 24,
Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, y dijo José a sus hermanos, José ya en sus últimos días, a punto de morir, muy pronto moriré, pero Dios ciertamente vendrá y los sacará de la tierra de Egipto para hacerlos regresar a la tierra que Él prometió a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Este pasaje a nosotros nos evidencia que José estaba listo para morir. José no tenía duda de que Dios cumpliría su promesa y que un día llevaría al pueblo de Israel de regreso a la tierra prometida. José estaba convencido, él tenía la certeza en su corazón de eso, estaba seguro de eso, de esa promesa que Dios le había hecho. Y murió convencido de esa promesa. El texto a nosotros nos revela lo que comenzaría a pasar en el Éxodo hasta el libro de Josué. Todos lo conocemos, sabemos lo que pasó en Éxodo hasta Josué. Conocemos la historia de Israel, que fue un pueblo subyugado por el imperio Egipto. En ese entonces estaba esclavizado, porque fue esclavizado después de la muerte de José. Y duraron esclavizados 400 años. Esa historia la conocemos nosotros de Israel. Nos muestra que Dios iba a hacer de la familia de Jacob una gran nación que tiempo después los libertaría del yugo de esclavitud de los egipcios y los llevaría a la tierra que les había prometido. El pueblo de Israel podía confiar totalmente en la promesa de Dios y José enfatiza en que Dios cumpliría lo que había prometido. Dependía del pueblo de Israel confiar en la promesa de Dios. José enfatizó en esa promesa y él murió sin conocer la tierra prometida. Pero el pueblo sí entró a la tierra prometida. Él murió convencido de esa promesa. Ahora, esto que Dios hizo con Israel nos da a nosotros la certeza que Dios cumple sus promesas. Y si lo hizo con el pueblo de Israel, también lo hará con su iglesia. Dios cumplirá su promesa con su pueblo, con nosotros, contigo, conmigo. Él la cumplirá. Debemos estar confiados en el cumplimiento de esa promesa. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en Cristo, mis amados. Esa es la razón por la cual Dios, con mucha más razón, cumplirá, por decirlo así, su promesa para con nosotros. Nosotros somos su pueblo adquirido, somos sus hijos amados, somos nación santa, somos su real sacerdocio. Así que nosotros debemos confiar en que nuestro Padre hará lo que dice que va a hacer. Debemos confiar en eso. Él lo hará. Cuando vemos nosotros la vida de los grandes hombres y mujeres que caminaron con Dios, en ocasiones estas personas triunfaron y en otras ocasiones fracasaron. Ellos también conocieron el dolor, así como nosotros también conocemos el dolor, así como nosotros también hemos fracasado y en algunas ocasiones hemos triunfado. Esto mismo pasó con ellos. Sin embargo, la biografía de estos hombres nos demuestran a nosotros que aún a pesar de sus faltas, aún a pesar de los padecimientos que tuvieron, aún a pesar de las persecuciones que ellos tuvieron, fueron personas inspiradas y valientes, mis amados. ¿Y por qué? Porque Dios siempre estuvo con ellos. Mientras Dios esté con nosotros, siempre nos va a inspirar para que nosotros cumplamos con ese propósito. Mientras Dios esté en nosotros, con nosotros, siempre vamos a tener nosotros esa valentía en nuestro corazón para afrontar cualquier situación adversa. Hay momentos en nuestra vida que no son los mejores. Muchas veces nosotros tenemos momentos tan dolorosos, tenemos momentos
tan angustiantes en nuestra vida. Creo que más de uno aquí nosotros los hemos padecido. Momentos dolorosos, de angustia. Llegamos nosotros a un punto en nuestra vida en que nos atormenta la duda. Y pareciera que no hubiese salida por ningún lado. Pareciera que no hubiese esperanza. Pero quiero recordarte que Jesucristo es nuestra esperanza, mis amados. En Él tenemos nosotros esperanza, no en el mundo. En el Señor Jesucristo. Mientras tengamos esperanza en Él, nuestra vida va a ser la mejor. Aunque padezcamos circunstancias. Tal vez la misma situación difícil, tal vez el ver que todo el panorama se torna oscuro, tal vez el vernos como si estuviéramos en un laberinto, nos paraliza, nos llena de miedo o nos hace huir algunas veces como unos cobardes. Se nos olvida que quizás somos hijos de Dios, se nos olvida de ese poder que está en nosotros. Se nos olvida que tenemos un Padre Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Un Dios que prometió nunca dejarnos solos a nosotros y que nada, absolutamente nada, nos iba a separar de su amor. Pero tal parece que esto se nos olvida algunas veces. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 35-36, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, la amenaza de muerte. Las Escrituras dicen: por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo, nos tratan como a ovejas de matadero. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta. Gracias a Cristo que nos amó, estoy convencido que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha demostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, mis amados. Estemos seguros de eso, de esa promesa. Saber esto nos debe animar a nosotros a mantenernos fieles a Dios, apoyarnos en Él cuando necesitamos guía y usar el don que nos ha dado. Nosotros no sabemos qué pueda suceder en los años venideros, eso no lo sabemos. Mire cómo desde el 2020 para acá, en estos 2 años, 2022, y el mundo está hecho un caos. Cada día siguen presentando cosas que, bueno, lo ponen a uno a pensar. No sabemos qué pueda depararnos los años venideros. Sabemos qué pueda suceder para este mundo. Pero no importa, pase lo que pase, estemos donde estemos, su amor, el amor de Dios, nunca nos dejará. El sufrimiento no nos separará de Dios. Por mucho que suframos, eso no nos va a separar de su amor. Desafortunadamente vemos a veces creyentes que no son capaces de soportar el sufrimiento y terminan volviendo atrás. Pero repito, el sufrimiento no nos separará de Dios, sino que nos ayudará a identificarnos con Él mucho más y permitirá que su amor nos alcance y nos sane. Yo no sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, no lo sé,
Pero lo que sí te puedo decir de parte de Dios es que confíes en su promesa. Es lo que te puedo decir de parte de Dios. Si Dios te dijo que te iba a prosperar, confía. Créelo. Si Dios te dijo que te va a dar prole, así como se la dio a Abraham, créelo, dalo por cierto. Créelo. ¿Por qué dudas? ¿Por qué no tienes en cuenta eso? La promesa. Si Dios dijo que te iba a exaltar, que te iba a llevar a ocupar cargos de autoridad, no sé, donde trabajes, no sé. Si Él lo dijo, porque eso lo hizo con José. Fue el segundo hombre más importante de Egipto. Si él lo dijo, si lo hizo con José, también lo va a hacer contigo. Confía, cree. Si aún en medio del dolor, por la circunstancia que estés atravesando en estos momentos, aún en medio de los fracasos, si Dios dijo que vas a salir victorioso, créelo. Mira lo que le pasó a Sansón, aún a pesar de sus fracasos, sus derrotas, salió victorioso, cumplió el propósito. Si Dios nos prometió a nosotros, mis amados, y lo más importante, vida eterna, y prometió que Cristo vendría, mantengamos viva la esperanza, porque las promesas de Dios son en Él sí y amén, mis amados. No perdamos la esperanza. Por mucho que estemos viendo de lo que está pasando en este mundo, mantengamos viva la esperanza. Guardémonos como una iglesia pura y sin mancha para nuestro amado Jesucristo. Cuando nosotros confiamos que Dios cumplirá sus promesas, aún a pesar de que todavía no las vemos hechas una realidad en nuestra vida, mostramos verdadera fe. Eso pasó con José. Él mostró verdadera fe. Murió sin ver esa promesa, pero se cumplió. Realmente el pueblo de Israel fue libertado por Moisés. Vieron la tierra, entraron a la tierra prometida. Por eso el secreto de esta clase de fe es una vida entera, llena de intimidad. Recordemos que al principio le dije que fe era intimidad. Es intimidad con Dios. Por eso la única manera de nosotros poder conocer a Dios, de poder confiar en Él, es teniendo intimidad con Dios. ¿Y eso dónde se consigue? En la presencia de Dios en el altar, en nuestro aposento, yendo allá a su presencia, estudiando su palabra. El secreto de esta clase de fe es una vida llena de esperanza en Él. Poner nuestra esperanza en Cristo resuelve dónde pasaremos la eternidad, resuelve los conflictos que a diario enfrenta nuestra mente y tendremos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que nuestra fe es como un músculo. Ella va creciendo a medida que nosotros hacemos ejercicio. Crece. Y con el tiempo se fortalece. En la medida que nosotros creamos en Cristo, nuestra fe puede ser tan fuerte como la de José, hasta el punto que nosotros podremos morir y tener la seguridad que Dios cumplirá todas sus promesas. Eso pasó con José. Él murió teniendo esa seguridad en su corazón de que Dios cumpliría su promesa. De la misma manera tenemos nosotros que ser. Si muramos, ¿cuándo? No sabemos, cuando Dios lo determine. Pero si morimos, morimos confiados en su promesa. Él la cumplirá en nosotros y a todos aquellos fieles que vendrán después que nosotros. Lo tercero, debemos confiar que Dios suplirá todo.
Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos este pasaje, tal vez pensamos en cosas materiales. Eso nos puede pasar. Pensamos en cosas materiales. Pero ¿de qué sirve tener las riquezas de este mundo y no tener las riquezas espirituales para cuando estemos frente a los embates de la vida, que podamos seguir en pie, marchando hacia adelante? ¿De qué sirven esas riquezas? De nada. La pandemia mostró eso. Todas esas necesidades que nosotros teníamos fueron sustituidas, fueron reemplazadas en Cristo Jesús. La palabra reemplazar es sustituir. Perdón, la palabra suplir, la misma palabra que sustituir o reemplazar. Eso fue lo que hizo Cristo. Esa necesidad que había en nuestro corazón, Dios la suplió en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Porque todo fue suplido en Cristo, todo fue sustituido en Él. Y si Él está en nosotros, no tenemos ninguna necesidad. Ya nada nos hace falta. Toda la riqueza de Dios ahora nosotros la poseemos. Es Cristo. El que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Esa es la mayor riqueza que nosotros tenemos. Por eso es que ya poseemos todos nosotros ahora en Cristo. Así que nosotros no podemos vivir confiados en que, nosotros podemos vivir confiados en que Dios siempre, óigase bien, siempre suplirá nuestras necesidades, siempre las va a suplir. Debemos confiar en que Dios elimina de nuestra vida todas nuestras preocupaciones. Esas preocupaciones que a diario tenemos, que nos preocupamos hasta por lo más mínimo. Si no tenemos para comer, nos preocupamos. Si no tenemos dinero para el transporte, nos preocupamos. Por cualquier cosa nos preocupamos. Ya todo eso Dios lo suplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos preocuparnos en Él. Nuestra vida debe ser, aún a pesar de, una vida llena de gozo, una vida llena de victoria. Aún a pesar de, nuestro Padre nos proveerá todo lo que necesitamos en esta tierra, aún el valor que nosotros necesitamos para enfrentar la muerte, así como la enfrentó el apóstol Pablo. Dios suplió eso en el apóstol Pablo, le dio esa valentía incluso para enfrentar la muerte, porque Pablo estaba preso y a punto a punto de morir, que lo iban a ejecutar. Dios suplió eso en el apóstol Pablo. Tuvo el valor para enfrentar la muerte. El apóstol Pablo no murió con miedo ni estaba temeroso desde la cárcel. Es más, Pablo desde la cárcel cumplió el propósito, aun a pesar de esas circunstancias que él estaba padeciendo en ese momento. Y no era la mejor. La iglesia en ese tiempo estaba siendo perseguida. Y Pablo tuvo la valentía incluso para eso. Entonces, eso es lo que Dios ha suplido en nuestra vida. Por eso es que no debe existir el temor en nuestro corazón frente a cualquier situación adversa que se nos presente. Ustedes podrán decir, sí, tú lo dices así de fácil. Si realmente confiamos en lo que Dios dice en su palabra, de que Él suplirá todo lo que nos falta, Él nos va a suplir de esa valentía. De hecho, nosotros necesitamos valentía para todo. Para predicar el evangelio necesitamos valentía.
Para tomar una decisión tenemos que tener valentía también. Pero eso solamente lo suple nuestro Padre Celestial en la persona del Señor Jesucristo. Dios proveerá todo cuanto necesitemos en el cielo. Jesucristo es nuestro pastor, protector y nuestro guía confiable. Por eso debemos seguirlo y obedecer su mandamiento. Cristo es nuestra única esperanza de vida eterna y seguridad. En el Salmo 23, versículo 1, el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David, cuando estuvo en la situación en la que estuvo. Jehová es mi pastor. Cuando estemos frente a cualquier situación, confiemos que Dios ya suplió. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando Ezequías fue rey, el imperio asirio era quien controlaba en ese entonces a Judá. Era el imperio que estaba reinando. Tenía subyugado al pueblo de Israel, a Judá. Este rey tuvo el valor de rebelarse contra el imperio al cual su padre se había sometido. Ezequías fue un rey que tuvo una relación íntima y creciente con Dios. Ezequías desarrolló una vida de oración. Ezequías tuvo una relación íntima y creciente con Dios. Este héroe de la fe fue un rey que tuvo la valentía para limpiar la casa de Judá. Recordemos nosotros lo que él hizo, que quitó todos los altares, incluso hasta la serpiente de bronce que Moisés había establecido. Todo eso lo hizo Ezequías. Tuvo esa valentía para limpiar la casa de Judá. Ezequías fue un hombre, fue un rey que puso su esperanza, que puso su fe en la fuerza de Dios y no en la suya propia. Muchas veces a nosotros, como lo dije al principio, estamos en nuestra prudencia. En vez de poner toda nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor, en la fuerza de nuestro Padre, la ponemos en otras cosas. Ezequías obedeció los mandamientos de Dios a pesar de los obstáculos y peligros que desde la perspectiva humana todo parecía que fuera insuperable. Pero él puso su confianza en el Señor. Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículos 5 y 6, dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Dios se encarga de cualquier necesidad si vivimos en obediencia. Dios se va a encargar de eso. Nosotros no podemos pretender caminar en desobediencia y esperar que las bendiciones de Dios fluyan en nuestra vida. Así no funciona, mis amados. De esa manera no funciona. Una completa obediencia a Dios produce resultados sorprendentes. Este tema de la obediencia, o sea, esto es tan simple como que ahora con esta pandemia establecieron que uno debe utilizar el tapaboca. Mucha gente no se la coloca. O sea, obedecer implica hasta esto, hasta cosas simples. ¿Quiénes establecieron eso? Las autoridades. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos obedecer a las autoridades. Establecieron que hay que vacunarse. Bueno, hay que vacunarse.
Una cosa es que nuestra confianza no esté puesta en la vacuna y otra cosa es que nosotros desobedezcamos eso. Yo he escuchado creyentes, que eso es nos están preparando que para el anticristo, que la marca de la bestia, que no sé qué, que una serie de cosas que eso no tiene ni son ni ton. Creyentes que no se han vacunado todavía es la hora. Gente que no se ha vacunado. Desobediencia. Con vacuna o sin vacuna, el día que uno tenga que morirse, se va a morir. Lo más importante es tener nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Pero seamos obedientes a lo que se establece. El amor al dinero. ¿Cuántos saben que el amor al dinero es la causa de todos los problemas de este mundo? El amor al dinero. La palabra de Dios dice que es la raíz de todos los males. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice a Timoteo. Nosotros no debemos esperar nada de este mundo, o sea, lo mejor de este mundo nosotros no lo debemos esperar, y no es que quiera ser portador de cosas malas ni nada de esas cosas, pero como pueblo santo de Dios nosotros debemos tener claro, ser conscientes que del mundo nosotros no podemos esperar absolutamente nada bueno, y la historia, la palabra de Dios así nos lo muestra, así lo ha evidenciado. Entonces no esperemos lo mejor de este mundo, porque si nosotros esperamos lo mejor del mundo, entonces estaríamos nosotros en problemas. ¿Y saben por qué estaríamos en problemas nosotros? Porque eso significa creerle al mundo más que a Dios. Esa es la razón. Nosotros debemos esperar todo lo mejor de parte de nuestro Padre de Dios. Todo lo mejor lo debemos esperar de Él. No nos afanemos por nada. Como lo dije anteriormente, no nos preocupemos, no nos afanemos por nada, mucho menos por el dinero. No estoy diciendo con esto que el dinero sea malo. Lo aclaro nuevamente, es el amor al dinero, es esa ambición, esa cosa que tenemos nosotros, esa búsqueda, o sea, nosotros enfocamos nuestra mirada, o sea, gastamos nuestras energías, nuestras fuerzas buscando dinero. Y esto nos desenfoca del propósito, por andar en esa búsqueda. Por andar en esa búsqueda, muchas veces nos alejamos de Dios, nos alejamos de nuestra familia, la descuidamos. Por andar en esa búsqueda, cuando conseguimos, muchas veces nuestra personalidad cambia. Sale a la luz lo que estaba en nuestro corazón. Nos hace sentir autosuficientes. Nos creemos más que los demás. Entonces, ¿para qué buscamos dinero? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Enfoquémonos en el propósito. Cumplamos con eso. Muchas personas quieren sentirse bien evitando el dolor y la incomodidad. Por eso reemplazan su pobreza por riquezas materiales, creyendo que eso solucionará el problema de sus vidas. La única riqueza que realmente suple toda escasez en nuestra vida es la del cielo. Es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que suple toda escasez en nuestra vida. Usted no podrá tener dinero en su bolsillo, pero si tiene a Cristo lo tiene todo. Como la canción de Juan Gabriel que dice que no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Eso es lo que debemos tener nosotros, mis amados. El amor de Dios en nuestro corazón para darle a aquellos
que no conocen ese amor de Dios. Para eso estamos aquí en este mundo. No para conseguir plata. Y repito nuevamente y lo aclaro, no estoy diciendo que el dinero sea malo. Que pueda conseguir dinero por producto del trabajo, bienvenido. Dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7, el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Confiar en Cristo hace que nuestras actitudes y deseos cambien. Es decir, cambia el hecho de desear todo de este mundo a aceptar la provisión de Dios y su poder para vivir por Él. Confiar en Cristo. Finalmente, mis amados, vivimos en un mundo malvado y la vida incluye sufrimiento. El que le diga que la vida no incluye sufrimiento, le está diciendo mentira. Pero debemos tener la certeza en nuestro corazón que Dios sigue dominando las circunstancias. Nuestra fe y los valores morales de este mundo están en conflicto. Si esperamos dolor y sufrimiento, no nos derrumbarán cuando ocurran. Cristo sufrió de igual modo que nosotros. Por eso, Él comprende nuestros temores, nuestras debilidades y nuestros desalientos. Él ha prometido no dejarnos nunca e intercede en nuestro favor siempre. Así que en tiempos de dolor, en tiempos de persecución o de sufrimiento, debemos confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Todas estas personas de la antigüedad vieron cumplido lo que Dios les prometió en su momento, y aunque ellos no recibieron el premio total de parte de Dios debido a que murieron antes de que Cristo viniera, estos hombres y mujeres de fe recibieron la aprobación de Dios. ¿Por qué recibieron la aprobación de Dios, mis amados? Porque mantuvieron viva su esperanza en Dios y su promesa. Ellos tuvieron la seguridad que Dios supliría todo lo que necesitaban, mis amados. Y termino diciéndoles las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 18 al 24 en la Nueva Traducción Viviente. Lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después, pues la creación aguarda con necesidad el día en que se manifieste que somos hijos de Dios, ya que la creación misma fue sometida a frustración. Eso no sucedió por su propia voluntad, sino que sucedió por la voluntad de Dios, que así lo dispuso, pero lo hizo con la confianza de que la creación será liberada de la corrupción a la que está sujeta. Así compartirá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime como si fuera a dar luz. Y no solo gime ella, sino que también nosotros, que tenemos los primeros frutos del Espíritu, gemimos en nuestro interior mientras esperamos ansiosamente el día de nuestra adopción, es decir, el día cuando nuestros cuerpos sean liberados. Esa es la esperanza por la cual fuimos salvos. Esperar lo que se puede ver no es esperanza. Si uno ya tiene lo que espera, no tiene que esperarlo más.
Pero mantenernos esperando de Dios lo que todavía no se ha manifestado, nos enseña a tener paciencia, mis amados. Esa es la esperanza que debemos tener nosotros, lo que todavía no hemos recibido. Amén. ¿Qué más evidencia queremos nosotros, mis amados? Es la pregunta que Dios nos hace hoy, en la cual debemos meditar y respondernos a nosotros mismos. ¿Qué más evidencia quieres? Oremos. Padre amado, alabamos y glorificamos tu santo nombre, mi Dios, y te exaltamos una vez más, mi Dios. Porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios soberano, todo Dios todopoderoso. Dios justo, Dios amoroso, misericordioso, Dios bondadoso, Padre. Por eso te alabamos y te glorificamos y te exaltamos, mi Dios.